Os doy la bienvenida a este vídeo en el cual vamos a ver desde cero el cambio total a una impresora 3D de su electrónica por cualquiera del mercado y cómo meter Marlin en su última versión con todas las opciones de configuración explicadas, todo lo que se puede hacer, cambios de pantalla, sensor, etc. En mi caso, voy a hacer el cambio a esta impresora 3D multicolor que hace poco os había enseñado, así que quiero meter Marlin y voy a aprovechar para cambiar la electrónica. Lo primero que tenéis que hacer siempre es la electrónica que vayáis a poner. En mi caso voy a instalar esta, que veis que es una MKS Gen L versión 1.0, pues siempre primero tenéis que buscar información por internet de ella, básicamente el esquema de conexiones, que si buscáis en Google Imágenes, pues ahí nos van a aparecer siempre, pero también importante por algunas cosas que podamos hacer, el esquema de los pines, pin out, ya que nos va a ayudar bastante. Aquí, por ejemplo, podéis ver que ya tengo Marlin abierto con la última versión de firmware. Esta es la 1.1.8 y veis en esta carpeta que tengo aquí, tengo preparadas, descargadas de internet, un par de imágenes sobre la electrónica que principalmente veis que son cómo se colocan los drivers. Tengo también descargado el esquema de conexiones. También tengo el esquema de los pines, muy importante para cosas avanzadas que podamos hacer. Y también tengo que, vi interesante dónde se conectaban pues los ventiladores, cuál era el de capa y cuál era el del extrusor. Pero bueno, este es el esquema principal que es bueno que tengáis a mano. Volviendo al firmware, veis que lo primero que tenemos que hacer es entrar en la pestaña Configuration.h y al principio pues se nos da la bienvenida al firmware Marlin. Si empezamos a bajar un poquito, vemos que en esta línea se nos define la versión que estamos utilizando. Veis que esta sería la 1.1.8. Al bajar un poco más, se nos dice que si utilizamos una impresora Delta o una Scara, que las Delta son estas que se mueven a la vez en X y Z, como estáis viendo ahora en esta imagen, y las Scara son unas nuevas que están saliendo ahora que son como brazos robóticos. Bueno, pues se nos dice que en la carpeta de configuraciones de ejemplo tenemos un directorio llamado Delta o llamado Scara, en el cual tendréis que coger el fichero configuration.h, copiarlo y pegarlo en la carpeta anterior para partir de una serie de modificaciones especiales que tienen esas máquinas. Es decir, si abrís Marlin de serie, viene preparado para impresoras cartesianas como la Prusa, Core XY, pero no tiene algunas opciones activadas de las Delta o de las Scara. Como en mi caso es una impresora estilo Prusa, este fichero de serie ya me vale, así que puedo continuar. Bien, lo primero que nos sale en esta primera línea, que veis que nos dice que podemos definir quién ha hecho los cambios en el firmware. Veis que pone nadie, entonces no va a salir nada, pero yo puedo poner, ya que va a ser un firmware que voy a hacer para mí, puedo poner mi nombre, así que voy a poner JC3 Design. Y veremos luego dónde sale esta línea en la pantalla. En la siguiente línea se nos dice que se nos enseñe, la pantalla de boot, de inicio, que es la que nos va a poner el logo de Marlin junto con la versión. Porque veis que la versión nos sale aquí debajo. Veis que pone enseñar la versión del firmware, versión corta. Por ejemplo, veis que debajo nos dice también que nos enseñe pues la página web. Esto, por ejemplo, si yo no quiero que salga, ya que no lo veo necesario, pues puedo comentarlo y eso se desactivaría. Es decir, una línea que venga con 2 barras es un comentario. Y acabo de transformar esta definición en un comentario para que no salga. Bajo un poquito más. Esta opción la voy a dejar un poquito para más adelante, ya os enseñaré. Es para que, aparte del logo de Marlin, podamos nosotros meter nuestro propio logo personalizado y os enseñaré a hacerlo, pero cuando tengamos ya definido el LCD. Bien, bajamos un poquito más. Veis que aquí, en esta línea, se define el puerto serie. Veis que está en 0, eso lo dejamos tal como está. Bajamos un poco.
Después en la siguiente línea veis que se definen los baudios de conexión. Esto es importante que sepáis que funciona perfectamente, esto actúa en la conexión con el ordenador, pero es importante saber que si tenéis problemas de desconexiones, bajar este número con estos valores, aunque utilizar este como mínimo, nunca bajéis de este, ya que esos errores de desconexión se arreglarían. Bajando un poco más, veis que podemos definir si tenemos o no Bluetooth en nuestra controladora. En mi caso no tiene Bluetooth, así que esta línea queda comentada con las dos barras. Y ahora llegamos por fin a el primer momento importante en el cual vamos a definir cuál es la placa base que vamos a utilizar. Para ello veis que tenemos esta línea donde estamos definiendo un tipo de placa que podría valer. Nuestra placa es compatible con las RAMs, pero a veces estas placas compatibles tienen algunos pines colocados diferentes o más pines, por lo cual tenemos que consultar qué placas están soportadas. Para eso vamos a ir aquí a esta pestaña y vamos a buscar un archivo llamado boards.h que voy a abrir, en el cual vienen definidas todas las placas soportadas. Si os fijáis, la nuestra dijimos que era una Meca S Gen L, la tenemos aquí, por lo cual veis aquí todas las placas que se soportan. Son un montón de ellas, pero la nuestra es esta la que nos interesa, que lo que vamos a hacer es marcar esta línea, botón derecho, la copiamos, nos volvemos al fichero de configuración y en esta parte de aquí vamos a pegar nuestra línea, pero vamos a quitar, ya que nos sobra, el define, ya que ya lo tenemos al principio, y el código de placa. Decir que podríamos sustituir esto por 53. Valdría cualquiera de las dos opciones para identificar nuestra placa, pero solo una de las dos. Borro esto y dejo el comentario. Bien, pues con esto nuestro firmware ya compilaría, ya podríamos mandarlo a nuestra máquina. Bien, seguimos bajando un poco y vemos en esta línea de aquí que si borramos el comentario podemos definir un nombre customizado para nuestra máquina. Esto saldrá cada vez que el LCD esté preparado, cuando terminen de salir todos los logos de inicio y la impresora no esté haciendo nada. Bien, pues voy a poner por ejemplo el modelo de la impresora, que es Zonestar Z5 M2. Bien, bajamos un poquito más y ahora en este momento es importante definir cuántos extrusores tenemos. De serie todas las máquinas pues tienen un extrusor. En mi caso esta máquina tiene un solo nozzle y dos extrusores, por lo cual capacidad de mezcla entre ellos, así que aquí vamos a poner dos extrusores y deberíamos activar la opción de un solo nozzle. Por eso he descomentado esta línea de define single nozzle. Ahora, otro detalle importante que es utilizado por los sensores de filamento, estos sensores que detectan que se ha acabado el filamento, es decirle con qué filamento solemos trabajar. Veis que de serie viene con 3 milímetros, pero en mi caso yo estoy trabajando con 1,75 milímetros, así que cambio esto en el firmware. Bien, bajamos un poquito más y ahora van a salir opciones para el extrusor. Por ejemplo, la nueva Prusa, que tiene un extrusor con hasta 4 colores. Si tuviéramos una Prusa de ese estilo, deberíamos descomentar esta línea. Como no lo tenemos, avanzamos hasta el siguiente bloque. Veis que nos dice un extrusor dual que usa un solo motor. Bueno, pues en nuestro caso tampoco es el caso, ya que tenemos dos motores independientes y un solo nozzle. Seguimos bajando. Un nozzle dual que usa un servo para subir o bajar el nozzle. Bueno, hay un extrusor que se llama Dondolo, que es de ese estilo, que utiliza un servo para girar el extrusor y poner contra la cama o un nozzle o el otro. No es nuestro caso, así que tampoco descomentamos esta línea. Seguimos bajando. Tenemos dos carros en eje X separados. Es lo que se llama el parking extruder, que son dos extrusores totalmente independientes. Cuando uno no se utiliza está en un lateral. Tampoco lo descomentamos, seguimos bajando y ahora sí veis que nos dice Mixing Extruder. Añade nuevo código para los factores de mezcla,
códigos para extrusores virtuales, etc. Vale, ese es nuestro caso, por lo cual descomentamos esta línea ya que tenemos un extrusor de mezcla. También sería el caso de un Diamond Hot End o cosas así. Y ahora aquí nos dice cuántos motores tiene el extrusor. Veis que tenemos 2 y hasta cuántos extrusores virtuales queremos. Veis que están 16, que es el máximo. Lo vamos a dejar así. Bajamos un poco más y veis que ahora nos dice cuál es el offset de los extrusores. Esto no hace falta decirlo porque habéis escogido la opción de single node, por lo cual no hay distancia entre una punta y otra porque solo hay uno. Pero si tuvierais dos extrusores a la vez, podéis comentar estas líneas y decir qué distancia hay en el eje X desde una punta a la otra y en el eje Y. Recordad que si la distancia, por ejemplo, es hacia la derecha en el eje X es positiva, y si es hacia la izquierda es negativa, y en el eje Y, si es hacia el fondo, negativa, y si es hacia el frente, positiva. Bien, si seguimos bajando, vemos que aquí podemos definir la fuente de alimentación. En este caso no hay que tocar nada porque diréis, bueno, tenemos una TX, ¿por qué no ponemos un 1? Bueno, porque solo se pone un 1 cuando tenemos una fuente de alimentación que tiene un relé conectado a la electrónica y que nos va a permitir apagar o encenderla desde la propia electrónica. Como no es el caso, lo vamos a dejar así. Bajamos un poco más para terminar con la parte del extrusor y veis que aquí nos dice opciones termales cuáles son los sensores de temperatura que tenemos. En nuestro caso bajamos un poquito, define sensor 0, tenemos un 1, eso significaría un thermistor 100K, que es lo habitual. Tenéis que mirar siempre este código, que es la resistencia, para saber qué es el vuestro. Si tenéis lecturas falsas de temperatura, es que habéis puesto la resistencia que no es y habría que probar con otra. Y es importante aquí saber que si de serie tenéis que el sensor de la cama está a 0, os está desactivando la cama. Así que lo primero va a ser poner aquí un 1. Y en mi caso, yo tengo dos extrusores y un solo sensor de temperatura. Bien, hay que hacer una pequeña trampa para este tipo de extrusor. Nosotros vamos a decir que el extrusor número 2, que sería este, tiene una sonda de temperatura. Pero no es cierto. Tenemos dos extrusores que comparten mismo calentador y misma sonda. Bien, pues lo que tenemos que hacer es decirle a nuestro firmware que el pin de la sonda de temperatura 1 es el mismo que el pin de la sonda de temperatura 2. Para ello, ahora lo que tenemos que hacer es ir a nuestro fichero de pines de la placa que hemos seleccionado, que acordaros es la MKS Gen L, así que la vamos a buscar por aquí. Veis, aquí ya empiezan a aparecer los pines. Aquí tenemos MKS Gen L. Y quiero que os fijéis que este pineado, para que entendáis qué es lo que estamos viendo, veis que nos dice que funciona con los asignamientos de pines de la RAMPS 1.4. Lo que pasa es que como tiene un par de cambios, que son esto de aquí y esta zona, pues añaden estas dos líneas, por lo cual debemos ir al fichero de pines que está incluido en este fichero de la MKS, que sería el pins.rams.h. Bien, pues vamos a buscarlo, pins, seguimos bajando, rams.h, aquí lo tenemos, lo abro y en este momento es donde se nos asignan los pines para cada función. Fijaros una cosa, por eso es importante tener el material de las cosas para ver que todo cuadra. Si os fijáis, si yo busco cuál es el pin del sensor de temperatura, primero tengo que saber dónde se conecta el sensor de temperatura. Bien, pues en esta imagen, si buscamos, tenemos aquí E1 termal, que sería esto de aquí, que veis que son esta zona, el cual sería este pin que veis, pone A13 sería el termal del extrusor 1, A14 sería el termal de la cama y A15 sería el termal del segundo extrusor. Bien, pues sabiendo esto, nosotros vamos a buscar dónde está el pin de los termistores, bajamos un poquito, bajamos y aquí lo tenemos. Fijaros, todo coincide. Temperatura 0 pin
es el 13, este de aquí, el 13. Y temperatura 1 pin es el 15, este de aquí, el 15, el que habíamos dicho. Y la cama es el 14. Bien, pues yo puedo decirles simplemente que cogen la temperatura del mismo pin los dos extrusores en el 13. De esta manera, esta opción ya estaría preparada. Ya tenemos nuestro extrusor configurado. Creo que se haya entendido cómo funciona un poco el tema de redirigir pines. Es algo que utilizaré más adelante para otras cosas, pero veis que teniendo la información no es muy complicado. Seguimos bajando un poco, veis que aquí tenemos más opciones, como por ejemplo, si queremos montar otro tipo de máquina, es decir, se puede montar una CNC con Marlin, pero pasaba que en algunas versiones de Marlin fallaba al compilar porque la CNC no tiene sensores de temperatura. Bueno, pues yo podría definir un sensor dummy, es decir, que no existe, poniendo estos códigos aquí, en esta zona. Como no es el caso, no tengo que hacer nada. Bajo un poquito, tenemos más opciones de histeresis, que es la comprobación de que el sensor está bien. Esto hay que dejarlo tal cual está, porque de esta manera va a comprobar de que los sensores funcionan. Imaginaros que el sensor se estropea y de repente sigue calentando. Bueno, pues podría incluso arder el cartucho calentador. He visto pues en una impresora que se estropeó la sonda, marcaba 25 grados siempre, estaba intentando calentar y se llegó a poner a 400 grados y ardió. Bueno, pues esto es para evitar, es como un perro guardián que está vigilando que las sondas no estén demasiado tiempo con la misma temperatura. Después aquí definimos las temperaturas mínimas que puede tener el extrusor. Esto lo dejamos así, sin problema. La temperatura ambiente normal suele ser 20 grados, por lo cual la mínima a 5. Pues está perfectamente. Y después aquí tenemos las máximas. Esto fijaros de que estén como lo tengo yo. Si lo queréis cambiar para que no haya problemas, pues podríais decir, bueno, pues mi cama nunca va a pasar de 110. Pues yo puedo cambiar 150 por 115 grados. ¿Qué va a pasar? Que si por alguna razón se sobrepasa esta temperatura, va a dar un error de máxima temperatura y se va a parar. En la parte de PID es importante configurar esta zona, ya que de serie tenemos unos PIDs que el PID es un control de la estabilidad de la temperatura. En este caso, el primer PID que tenemos es el del extrusor, que yo en vídeos anteriores ya os he enseñado cómo se configura. Lo que yo tengo que hacer es con un programa de control, conectarme a la máquina y mandar un comando para calibrarlo. Lo que pasa que yo, como de momento tengo la impresora todavía sin la electrónica puesta, no se lo voy a mandar y voy a dejar esta zona para un poco más adelante. Tanto el extrusor que tenemos aquí, como la cama, que es toda esta otra zona que tenemos aquí. Seguimos bajando un poquito. Veis que tenemos activada la opción de protección termal, de Hot Ends y la cama, lo dejamos ahí.